Hola, soy Gabriela Hunt, kinesióloga, osteópata, docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires y terapeuta en psiconeuroinmunología clínica. Y en esta oportunidad les voy a estar hablando sobre el tratamiento osteopático del reflujo gastroesofágico para dar cierre a esta serie de disertaciones que organizamos a través de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Esta alteración la vemos con muchísima frecuencia en nuestro consultorio en la práctica diaria. A partir de determinada edad, los 40 y 50 años, no solamente empieza a haber una declinación hormonal, sino también que hay una declinación enzimática que compromete las funciones digestivas. Este reflujo gastroesofágico ocurre cuando pasa material del contenido gástrico desde el estómago hacia el esófago. Eso puede ser como parte del contenido que se produce durante la digestión, al comienzo, en la primera etapa en el estómago, o también puede ser reflujo de gases. Este reflujo tiene una acidez que es muy nociva para la mucosa esofágica. El pH del estómago es un pH muy ácido de 2,3 y tiene que ser así. Es necesario para poder desnaturalizar las proteínas. Esta función está garantizada por el nervio vago, que es el representante del sistema nervioso parasimpático, que garantiza nuestras funciones digestivas y glandulares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un aumento del tono simpático, del sistema nervioso simpático, vamos a tener una vasoconstricción que va a ir adelgazando poco a poco la mucosa del estómago y también va a ir comprometiendo la secreción del ácido clorhídrico por inhibición del nervio vago y esto va a repercutir en un pH más alcalino. ¿En qué compromete esto al reflujo gastroesofágico? ¿Por qué termina produciéndose esta alteración? Porque el esfínter gastroesofágico inferior, que es la unión del esófago con el estómago, depende de un pH ácido, es pH dependiente. Con lo cual, cuando nosotros empezamos a alcalinizar ese pH porque no producimos la suficiente cantidad de ácido gástrico, de ácido clorhídrico, entonces el esfínter no se cierra del todo bien, no es tan eficaz el cierre y empieza a haber esa regurgitación del material de la digestión. Esto termina siendo muy ácido para la mucosa esofágica que va a inflamarse, va a irritarse, pudiendo llegar este contenido del estómago hasta la boca. Y aquí vemos cómo en la unión del esófago, ¿sí? A través del diafragma que se interpone entre el esófago y el estómago, está este orificio que denominamos esfínter esofágico inferior o unión esofágica inferior, gastroesofágica. Este esfínter, ¿sí?, está formado por los pilares del diafragma y estos pilares del diafragma que se van a insertar en las vértebras lumbares también van a estar inervados por el nervio vago. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, como les explicaba anteriormente, cuando este esfínter, después de haber ingerido el alimento, no se cierra bien, entonces, cuando se producen las contracciones del estómago para mezclarse con el jugo gástrico para empezar el proceso de la digestión, por las contracciones del músculo liso y el aumento de la presión dentro del estómago, esto va a pasar otra vez en forma retrógrada hacia el esófago, produciendo una inflamación y una irritación. También podemos sentir sensación de ardor, ¿sí?, tos matinal, irritación en las cuerdas vocales. Ahora vamos a ver bien específicamente cuáles son los síntomas que puede llegar a percibir el paciente. Como mencionábamos recién, las causas que pueden estar provocando este reflujo gastroesofágico es una debilidad, una de las causas
es la debilidad del esfínter que va a tener comprometido un cierre eficaz para evitar que se traspase hacia el esófago todo el contenido gástrico. Como dijimos, este esfínter va a depender del pH ácido del estómago y cuando el pH aumenta, es decir, que se vuelve más alcalino y menos ácido, entonces el esfínter no se va a cerrar lo suficiente y se va a producir esta regurgitación. En muchas ocasiones, el paciente también puede percibir una sensación de mucosidad detrás de la garganta y esto puede deberse no solamente a regurgitaciones del material del alimento, sino también de gases. Puede haber regurgitación de gases, reflujo de gases, ¿sí?, que estén irritando la mucosa y a esta altura, y entonces el paciente puede tener esta sensación. ¿Eso por qué se produce? Volvemos a lo mismo. Cuando el pH se hace más alcalino, cuando aumenta el pH, ¿sí?, no hay tanta secreción de ácido clorhídrico por un compromiso neurovegetativo, por ejemplo, en los casos de estrés crónico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El proceso de la digestión dentro del estómago se hace más lento, el alimento permanece más tiempo, puede haber una fermentación y eso también va a perjudicar para que ese aumento de los gases, ¿sí?, llegue hacia el esófago, incluso hasta las cuerdas vocales, ¿sí?, provocando esa irritabilidad, esa disfonía matinal. También va a estar comprometida problemas de motilidad gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Así como el nervio vago, que garantiza la función digestiva, favorece la función digestiva, va a favorecer las contracciones del músculo liso para mezclar, ¿sí?, el alimento con el jugo gástrico y empezar a degradarlo. Bueno, cuando esta motilidad del estómago está comprometida, el estómago, que actúa como una procesadora, se vuelve más lento. Y era lo que pasaba, que hablábamos recién. Se producen más fermentación de gases. Esto también va a estar favorecido por una alimentación rica, alta en hidratos de carbono, también por la ingesta exagerada de, o no tanto, de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Entonces, este tipo de productos y este tipo de alimentos, como los azúcares refinados, los hidratos de carbono refinados, van a estar provocando una alteración también en el pH y muchas medicaciones. Ahora, ¿qué síntomas puede tener el paciente? Bueno, el paciente puede sentir ardor o esa sensación de quemazón en la boca del estómago, lo que llamamos comúnmente la boca del estómago. Puede haber esta regurgitación, es decir, que parte del contenido del estómago suba hacia el esófago, incluso, como dijimos, puede llegar hasta las cuerdas vocales y hasta provocar alteraciones en las piezas dentales. También el paciente puede sentir como dificultad para tragar, dolor retroesternal por inflamación e irritación de la mucosa gástrica. A la larga, la mucosa gástrica puede sufrir, ¿sí?, úlceras esofágicas, que eso es lo que vamos a tratar de evitar de todas formas. El paciente puede presentar tos crónica, tos matinal, disfonía y también laringitis. Todos estos cuadros van a estar provocados por alteración de la mucosa, tanto a nivel del esófago como a nivel de la laringe, las cuerdas vocales, etc. Por lo tanto, cuando el paciente presente en algunos casos irritaciones faríngeas recurrentes o laringeas sin motivo aparente, sin procesos infecciosos, sin procesos virales, sin fiebre, temperatura que acompañe el cuadro, tenemos que pensar que puede ser provocado esa inflamación, sobre todo más exacerbada en las primeras horas de la mañana, cuando el paciente pasó en decúbito toda la noche. Esto también va a favorecer que se produzca, ¿sí?, esa regurgitación del material del estómago.
y el paciente se va a quejar de estas molestias en la garganta que son atípicas cuando no hay ningún proceso infeccioso, ¿sí? Entonces el paciente amanece con esta carraspera, esta tos irritativa, esta sensación de tener un moco pegado detrás de la garganta, esa mucosidad, ¿sí? Y no está acompañado por ningún cuadro ni viral, ni bacteriano, ni infeccioso. Entonces, cuando esto permanece, ¿sí?, prolongado en el tiempo, tenemos que pensar y tenemos que empezar a explorar a ver cómo está la digestión del paciente. Como dijimos, las causas, la causa principal, podríamos decir, es una alteración del pH. Esta alteración del pH puede estar provocada tanto por una alteración a nivel del sistema neurovegetativo, ¿sí?, como en el caso de estrés crónico. En el estrés crónico, si bien no es un nivel de estrés muy alto, pero es un estrés sostenido en el tiempo, donde va a haber una vasoconstricción por alteración del tono simpático, ¿sí?, por un aumento del tono simpático, y va a haber una inhibición del control vagal parasimpático que favorece la función digestiva, favorece la secreción glandular, favorece la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de moco a través de las glándulas especializadas que van a formar esa capa de moco en el estómago que va a proteger al propio estómago de la secreción del ácido que se necesita para empezar a digerir las proteínas. Recordemos que las proteínas comienzan la digestión en el estómago. Los hidratos de carbono comienzan la digestión en la boca, que luego va a ser interrumpida en el estómago, ¿sí?, para dar comienzo a la digestión de las proteínas. También esto va a estar comprometido, este cierre del esfínter, cuando hay una alteración en el tono, ¿sí?, del músculo diafragma. El músculo diafragma también es un músculo que está muy íntimamente relacionado con el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y los pilares del diafragma que van a formar el esfínter gastroesofágico, que es un esfínter muscular, van a estar inervados por el nervio vago. Con lo cual, en un estado de estrés crónico, también puede estar favoreciendo, bloqueando o manteniendo un diafragma en inspiración permanente que me esté comprometiendo la eficacia en el cierre de este orificio. También tenemos que tener en cuenta que este diafragma puede estar bloqueado en inspiración como consecuencia de alguna patología respiratoria que, si es una patología aguda, no va a ser tan importante la repercusión que pueda tener a este nivel digestivo, pero si es una patología respiratoria crónica, ¿sí?, esto va a terminar también resintiendo la eficacia del esfínter. ¿Y cómo podemos nosotros abordar estas alteraciones desde la osteopatía? Por un lado, nosotros sabemos que la osteopatía es un tratamiento integrativo que tiene un enfoque global, ¿sí?, dada la integración y las interrelaciones entre todas las estructuras del organismo, tanto físicas como el impacto de las emociones o los pensamientos que pueden llegar a tener consecuencias a nivel material, ¿sí?, en la parte somática. Entonces, por un lado, nosotros vamos a trabajar con distintos tipos de técnicas. Vamos a trabajar a nivel, primero vamos a realizar, como siempre, una evaluación, una exploración para poder determinar un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, nosotros vamos a definir qué tipo de técnicas le van a resultar más convenientes a ese paciente. Por un lado, vamos a ocuparnos en enfocar en eliminar cualquier tipo de restricción miofacial que pueda estar comprometiendo tanto a nivel músculo-esquelético la función como también a nivel visceral. Entonces, podemos favorecer la movilidad y relajar la tensión muscular del diafragma
Y también vamos a trabajar a nivel de los visceroespasmos que podemos tener en el músculo liso del estómago, ¿sí? En la movilidad del esófago. Eliminar todas las restricciones de movilidad de los tejidos que están en relación, ¿sí? Todo lo que representa la caja torácica, la columna vertebral, las presiones abdominales. Vamos a ver ahora muy específicamente cómo vamos a trabajar a nivel visceral y también a nivel neurovegetativo, porque dijimos que la función digestiva está regulada, como todas las funciones viscerales, por el sistema neurovegetativo o sistema nervioso autónomo. Y de la flexibilidad de este sistema depende la función, la garantía de la función de todos los órganos. Entonces, ¿qué tipo de técnicas vamos a utilizar una vez que ya hemos realizado la anamnesis, hemos realizado la evaluación, hemos definido cuáles son las alteraciones que puede llegar a tener nuestro paciente? Con respecto al tratamiento visceral, nos vamos a ocupar del esófago, de establecer la movilidad que va a estar comprometida en cualquier órgano que haya sufrido algún proceso inflamatorio. Vamos a mejorar la movilidad y la motilidad del estómago, ya que si está alterada la función a nivel neurovegetativo, cuando hay una vasoconstricción, una disminución del tono parasimpático, también vamos a tener comprometida la motilidad y la movilidad. Además que el estómago está inmediatamente por debajo del diafragma, con lo cual está directamente influenciado por la mecánica diafragmática. Vamos a tener especial atención en la calidad del tono de los pilares del diafragma en las inserciones en las vértebras lumbares, ¿sí? Cuando nos querramos ocupar, cuando llegue el momento de ocuparse de la compensación neurovegetativa, entonces vamos a restablecer el equilibrio del sistema neurovegetativo a través de distintos tipos de técnicas. Mejorar la hipertonía simpática, equilibrando lo que es toda la columna que va a estar en directa relación con la cadena simpática laterovertebral. Y vamos a mejorar y liberar el nervio vago. Vamos a mejorar el tono vagal, el tono parasimpático. Para esto vamos a hacer, primero vamos a ir chequeando, verificando cómo se encuentra todo el trayecto, ¿sí?, del nervio vago, en qué lugares puede estar comprometido a la salida, en su emergencia, por los agujeros craneales. Verificaremos a través de la evaluación y si es necesario un tratamiento craneal. Luego iremos recorriendo todo el trayecto para ver si hay compromiso facial que pueda estar interfiriendo en el tono vagal, que va a impactar directamente sobre la función gástrica. Entonces, por un lado, vamos a trabajar con técnicas musculoesqueléticas para el diafragma, para las inserciones del diafragma, las relaciones que puede tener con otros músculos y con otras estructuras hacia arriba o hacia abajo. Vamos a tener en cuenta las técnicas viscerales, específicamente a nivel de estómago, esófago, y también verificaremos las relaciones que puede haber con otras vísceras, con otros órganos, con los tejidos conjuntivos de sostén, las presiones intracavitarias, ¿sí? Y por último, también vamos a tener en cuenta restablecer la flexibilidad del sistema nervioso autónomo que regula la función digestiva. Tal como mencionamos, vemos la distribución del sistema neurovegetativo. Por un lado tenemos el sistema nervioso parasimpático de distribución cráneo-sacra y el sistema simpático toracolumbar. Por eso nos vamos a ocupar de técnicas craneales para devolverle la funcionalidad al nervio vago que va a actuar sobre el estómago. Y también vamos a trabajar a nivel de la columna para liberar
cualquier tipo de restricción o sensibilización central que puede haber a nivel de los niveles metaméricos que van a estar involucrados en la inervación del estómago, provocando algún tipo de vasoconstricción y comprometiendo la circulación. Aparte de todas las técnicas que mencionamos, técnicas viscerales, técnicas musculoesqueléticas, técnicas craneales de compensación neurovegetativa, a través de las técnicas faciales y técnicas muy específicas de inducción linfática, vamos a estar restableciendo la dinámica de los fluidos para poder eliminar los residuos inflamatorios que quedan remanentes luego de un proceso de una hipomovilidad, de una inflamación, ¿sí? Y ayudando a eliminar todos los residuos y toxinas como consecuencia de ese proceso. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta también es recalcarle a nuestro paciente la importancia de recuperar la acidez gástrica. Para ello tendremos que tener algunas intervenciones a nivel alimentario como respecto a algunos hábitos. Por ejemplo, es importante poder reducir o eliminar la ingesta de hidratos de carbono, tanto de hidratos de carbono refinados como también cereales, legumbres y alimentos ultraprocesados que me van a estar alterando, ¿sí?, el estado del estómago. Es importante consumir proteína animal, controlar el número de ingestas para darle tiempo al estómago que produzca la cantidad suficiente de ácido clorhídrico que necesitamos para poder digerir estas proteínas. Tratar de no comer en lo posible muy encima de la hora que nos vamos a ir a acostar para evitar que haya toda esa regurgitación por parte del estómago y siempre comer con hambre real, es decir, no comer por comer, sino que es importante dejar pasar la cantidad de horas necesarias para el reposo digestivo y realmente comer cuando tenemos hambre porque ya habrá actuado la fase cefálica, ¿sí?, que va a estar facilitando nuestra digestión y evitando que se produzcan estas digestiones lentas o estancamientos con aumento de la fermentación, aumento de la presión gástrica, alteración de la acidez, que todo eso va a repercutir en la eficacia del cierre del esfínter. Y como siempre, trabajar sobre mejorar la gestión del estrés, porque hablamos mucho sobre el impacto, ¿sí?, la repercusión que el estrés crónico va a tener en la función digestiva y como causa, como una de las causas en el reflujo gastroesofágico, y procurar un sueño profundo y reparador para garantizar nuestro estado de salud en todos los aspectos. Y para ir concluyendo, ¿cuáles serían los beneficios entonces del tratamiento osteopático? Los pacientes van a tener un gran alivio de los síntomas, pero lo que siempre les explicamos y tenemos en cuenta, que nuestro tratamiento va mucho más allá del síntoma. Es decir, no vamos directamente a tratar el síntoma, no es un tratamiento sintomático, sino que siempre tratamos de buscar y encontrar la causa para que a través de la resolución de la misma el síntoma desaparezca, ¿sí? Con lo cual, cuando nosotros nos ocupamos de tratar las causas subyacentes, esto va a producir realmente un cambio en el estado de salud del paciente. De esta manera, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, va a preservar, ¿sí?, la salud del esófago, que dijimos que es una mucosa mucho más débil, pero más sensible, que no está preparada para recibir ese nivel de acidez. Con lo cual, no solamente estamos tratando, sino previniendo a futuro complicaciones a nivel de esa otra estructura que es el esófago. Con lo cual, el tratamiento osteopático ofrece una alternativa natural para evitar los síntomas, pero a través del tratamiento de la causa, ¿sí? No, insisto, no tratamos no nos enfocamos en silenciar el síntoma,
Lo que pretendemos es restablecer los mecanismos de autorregulación del paciente, proporcionándole los medios para que recupere su equilibrio y sus propios mecanismos de autorregulación. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado. Agradecemos profundamente desde la Escuela Osteopática de Buenos Aires su participación y también agradecemos a la escuela el haber organizado en esta oportunidad esta nueva edición de las ponencias para compartir entre todos. Los esperamos por cualquier duda o consulta o inquietudes que nos quieran transmitir y tienen todos nuestros contactos y los invitamos para seguirnos en las redes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.